Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy realizaremos turismo aventura. Iremos por unos caminos muy lindos, muy interesantes y luego pasaremos un rato agradable por la tarde en el Hotel Villa Vicencio. Pero no los demoro más, comencemos el video. Vamos a recorrer la Reserva Natural de Villavicencio y vamos a ir a las altas cumbres. Esta es otra vista del imponente camión, muy bien preparado, con una suspensión neumática, una suspensión neumática, que es esta, que está preparado para el camino que vamos a realizar más adelante. Este es su interior, vamos a ver, vamos a entrar. Con música, muy cómodo. Esta es la parte de atrás. Van a saltar un poquito las chicas que van acá. Yo voy más adelante. Este es el lugar donde yo voy. Vamos a saltar, pero no tanto. Y acá tenemos el chofer. La salida del chofer. En este momento no está, bajó. Pero muy buena mano tiene. Excelente conductor. Bien, en este camión nos estamos dirigiendo hacia la zona de la alta montaña para hacer nuestra travesía. Es un camión especialmente preparado. Ya le he mostrado imágenes de su interior. Ahora voy a mostrarle la parte exterior. Está muy bien preparado con suspensión neumática. Por ahora vamos todo bien, 10 puntos. Esto recién comienza. Vamos a la aventura de la alta montaña en 4x4. Es una reserva natural de Villavicencio. Es un sendero que nos llevará un recorrido de unos 20 minutos, donde hay diferentes esculturas. Es una vista muy linda. Un hermoso día, agradable, de sol. Había amanecido un poco nublado, pero en el correr de las horas ha mejorado muchísimo. Esta es zona de espacios verdes. Aquí vemos diferentes tipos de trampas que se utilizaban antes, que ahora están prohibidas. Se han encontrado todas estas trampas para cazar las aves antiguamente. Ahora en los guardaparques están controlando permanentemente toda esta área para evitar la caza de animales y estas trampas para las aves también. Ahora vamos a observar diferentes especies de cactus. Está muy bien explicado en este cartel. Tenemos de 700 a 1200 metros el cactus de monte, que es el primero, se encuentra acá. El cardonal de 1200 a 2700 y en la puna de 2700 a 3200 metros el cactus puna, que ahora vamos a ir observando las diferentes especies de tuna. Acá vamos a encontrar el primero, que está hasta los 1200 metros. Aquí encontramos uno que tiene una flor ya abierta, las demás están por abrir, hay otras que están secas, pero encontramos una abierta por suerte. Ya vamos a verla, a ver si podemos verla mejor. Ya vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más y poder verla mejor de esta altura. Ahí tenemos esta que está abierta y no es fácil encontrar en estos días. Allá tenemos otra color roja, si pueden observar, que es mucho más chico el cactus, pero crece 1 centímetro por año, por lo tanto es muy lento su crecimiento. Seguimos por acá.
Acá tenemos otro que es el quisco, según el cartel, y acá tenemos esta flor que ya se está cerrando, se está marchitando, pero al menos tenemos una idea de cómo es la flor, sobre todo el color en especial. Podemos apreciar esta inmensa pared de piedra con cactus entre medio de sus paredes. Ha buscado la forma de crecer. Vamos a ver si nos acercamos acá. Hay un lugar que podemos llegar a ver. Vamos a caminar, cruzar estos arbustos y detenernos ahí. Específicamente logramos ver que entre medio de las piedras, entre medio de las ranuras que ofrece esta pared de piedra, han aparecido cactus. Les repito que crecen aproximadamente 1 centímetro por año, nada más. Por eso es muy lento el crecimiento de estas especies aquí en la zona de la precordillera andina. Desde aquí podemos observar la zona del fondo del cañadón allá enfrente. Todo esto de aquí es cuando llueve y baja agua del deshielo y agua de lluvia, corre muy fuerte. Pueden observar esta zona de piedra. Todo esto se inunda y trae agua muy fuerte. Aquí podemos tener una vista hacia donde tenemos que volver para seguir nuestro recorrido. Y en esta parte podemos encontrar diferentes fósiles. Estos son carboníferos. Acá tenemos una muestra. Aquí tenemos plantas fósiles del periodo Triásico. Y esta piedra es un fósil. Aquí dice fósil de Paramilio. Es una especie muy antigua de la zona. Aquí tenemos otra. Así es la formación montañosa andina de Mendoza, y tenemos lo que se llama roca plegada. Podemos observar una muestra de esta roca plegada. Seguimos nuestro recorrido. Una muy linda y frondosa arboleda. Vamos terminando este recorrido, regresando a nuestro transporte. Allá podemos observarlo a lo lejos. No somos los últimos, todavía queda alguien más atrás, pero bueno, tenemos que seguir porque el día recién comienza. Hacia allá vamos. Estamos saliendo. Ahora estamos por pasar donde está la entrada principal. Nos agradecen la visita con un cartel. Y ahora vamos hacia nuestro vehículo que nos está esperando aquí en el estacionamiento. Vamos llegando. Vamos. Estamos últimos, pero bien. Volvemos a nuestro vehículo y nos vamos hacia un nuevo destino. Comenzamos nuestro recorrido el día de hoy subiendo por el sendero de los caracoles.
Estamos viendo este impresionante paisaje. Comenzamos con las primeras curvas. Esta se denomina curva del pintor. A ver si podemos observar bien en detalle la altura que estamos transitando. Allá abajo es el sendero que hicimos, donde están los coches estacionados. Seguimos por este sendero. Es impresionante la vista, el paisaje maravilloso. Comenzamos las primeras curvas, estamos ascendiendo. Bastante viento, vibra bastante el coche y acá comienzan las primeras ráfagas de viento que podemos observar en esta altura. Pasamos muy cerca de estas rocas en las primeras curvas. Es impresionante el recorrido, muy lindo. Podemos observar ahora, después de esta curva, cómo vamos ascendiendo. Ahí estamos. Miren estas piedras acá que pasan al lado nuestro. Cambiamos. Ahora el camino va para el otro lado. Estamos ya cruzando la precordillera para ir a la primera línea de cordillera andina. El grupo que está allá atrás son de la ciudad de Córdoba,
con docentes en la ciudad de Córdoba. Miren esto, miren esto. Ahí, al lado, prácticamente la podemos tocar con la mano. Muy cerquita estamos pasando. Está alto. Miren esto. Alto, muy alto. Hemos hecho la primera parada en este mirador. Veníamos en esa dirección donde ven ustedes el auto blanco. Ese es el recorrido y ahora vamos a observar todas las curvas que hemos hecho el recorrido. Allá, toda esta zona que ustedes pueden observar aquí abajo, todas estas curvas es lo que ustedes han estado viendo hasta ahora y vemos parte del techo del hotel que está en la izquierda de la imagen, y allá a lo lejos, en el centro de la imagen abajo, es donde descendimos, hicimos el sendero, la caminata, esa breve caminata antes de comenzar este recorrido. Les repito, todas esas curvas que ustedes están observando ahí es lo que han visto en el video hasta ahora. Luego vamos a filmar el descenso, que vamos a tener otra imagen, ya que vamos a ir del otro lado del camino. Vamos a tener lugares donde vamos a poder observar con mejor imagen la profundidad que tiene esta cañadón hacia abajo, que estamos en los 1400 metros en este momento. Esto que estamos viendo ahora, ya hemos pasado la precordillera y lo que vemos ahí es el primer cordón de la cordillera andina. Imagen en el camión. En esto nos estamos manejando. A ver, para YouTube, canal de YouTube, nuestros compañeros, una mano, Bárbara. Gracias. Una excelente travesía hasta ahora. Vamos a ir hasta los 2400 metros. Seguimos subiendo, pasamos muy cerca, pueden observar, muy cerca de esta pared de piedra, ahí. Miren qué altura. Ahora sí, nuevamente muy cerca de la tierra. Este es un antiguo telégrafo.
Esto es una casa de guardaparques que se llama Guardaparque Los Niños. Vamos a dar vuelta y para comenzar el descenso. Ahora comenzamos el descenso. ¿Quieren tener una idea la sensación que se siente al viajar por estos caminos estando en el interior de este vehículo? Ahí lo tienen. Aprecien lo que se siente en esta verdadera travesía. Haber pasado una maravillosa mañana en un día espectacular, como han visto.
llegamos al Hotel Villavicencio, muy conocido en muchos lugares, hay muchas imágenes de él, pero no nos podíamos ir de esta zona sin visitarlo. Tiene una capilla muy interesante, muy linda y sumamente antigua que no la pueden dejar de visitar. Hermosos lugares para recorrer en sus alrededor de este hermoso hotel que se está remodelando. Estaba un poco abandonado, pero actualmente se está remodelando. Está muy bien cuidado, hay un muy lindo comedor y un tema muy importante que es que está abierto prácticamente todo el día. Se pueden recorrer los patios, hay zonas donde, como estamos viendo ahora, hay una cascada de agua muy linda, muy interesante y podemos pasar un día alegre en contacto con la naturaleza. Los dejo en compañía de estas imágenes espectaculares de la naturaleza y los invito a ver los avances del próximo video. No me abandonen, nos encontramos en el próximo video. Escuchen este lindo sonido. Viajamos nuevamente a Vietnam y ahora haremos otro tipo de tour. Viajaremos en lancha, ingresaremos a uno de sus túneles y no podía faltar el famoso teatro de agua. Pero no les cuento más. Nos vemos en el próximo video.